gloria nos ha dado nuestro Señor a través de Jesucristo. Y sin dudas, la que más produce gozo en nuestros corazones, al menos la experiencia de ser cristiano, es haber recibido el perdón de nuestros pecados. Si hoy estamos aquí es porque Él ha perdonado nuestros pecados. Y esa obra perfecta de Cristo en la cruz es la que nos une como hermanos. Todo cristiano tiene en común que sus pecados han sido perdonados por la obra y gracia del Espíritu Santo. Y alabamos al Señor por eso, hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta mañana una vez más nos inclinamos delante de ti para pedirte auxilio, Señor, para clamar de tu misericordia. Aunque nosotros no somos dignos de presentarnos delante de ti, por Cristo, Señor, podemos hacerlo. Y es por Él que clamamos una vez más en esta mañana que nos enseñes tu palabra. Que abras nuestro entendimiento y nos muestre cómo todas las escrituras, la ley, los salmos y los profetas y todo el Nuevo Testamento, las epístolas, todo se trata de Jesucristo, todo apunta a Él, todo se cumple en Él. Señor, háblanos en esta mañana. Muéstranos, Señor, quién tú eres en Cristo y quién somos nosotros hoy y quién debemos de ser, Señor, en el mañana. Ayúdanos, Señor, por amor de tu nombre. Que tu gloria hoy pueda brillar en este lugar por la obra de tu Espíritu. Por favor, Señor, que tu palabra pueda ser entregada de una manera clara, de una manera sencilla y en el poder de tu Espíritu. Por Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Hermanos, vamos entonces al pasaje que vamos a estar exponiendo hoy. Vamos a estar exponiendo Romanos, la epístola a los Romanos, capítulo 10, versos 14 al 21. Romanos 10, 14 al 21. Dice la palabra del Señor: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También dijo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Como con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La historia nos cuenta de un gran conquistador griego, Alejandro Magno. Él habría conquistado prácticamente todo el mundo conocido en ese tiempo, con fuerza militar, con mucha habilidad, con agilidad, con diplomacia, con inteligencia. Y en una de estas conquistas, cuenta la historia, que él estaba con un grupo pequeño de soldados y fue para conquistar una ciudad muy importante, con grandes murallas, con un ejército mucho mayor al suyo. Alejandro se postra delante de estas murallas y convoca la presencia del rey.
El rey accede a la convocación desde la muralla y está atento para escuchar a Alejandro. Y Alejandro le dice, entréguese a mí o van a perecer. Y el rey se mata de la risa, porque las murallas eran impresionantes, tenía más soldados. No había forma en su entendimiento que Alejandro Magno podría conquistar esa ciudad. Sin embargo, luego de las risas de este rey, Alejandro le hace una demostración y ordena a sus soldados más bien a que formen fila y los hace caminar en un acantilado, en donde abajo hay muchas rocas. Y los soldados de Alejandro, por la fidelidad que le tenían, desfilaban directo al acantilado y morían. Morían por su líder. Luego de 10 personas que iban caídos, él les dice inmediatamente que se detengan y que vuelvan otra vez a formar a su lado. Cuando el rey contrario vio esto, verdaderamente les tembló la pierna, porque él estaba seguro que ninguno de sus soldados estaba dispuesto a dar la vida por él, como los soldados de Alejandro. Y eso hizo que ese rey se entregue y se doblegue enfrente de Alejandro Magno. Hermanos, la predicación del Evangelio es una tarea que toda la iglesia tiene, una responsabilidad nuestra, el Señor mismo nos encomendó. Pero el éxito de la predicación del Evangelio no está en cuántas personas responden o cuántas personas acuden. El éxito está en ser fieles a nuestro Señor y confiar plenamente en Él, así como estos soldados confiaban en su líder. El resultado de la evangelización, de presentar el Evangelio, no está en nuestro poder, sino está en el poder del Señor. Es el Señor el que salva, es el Señor el que cambia los corazones, es el Señor el que hace que las personas respondan. Nosotros solamente debemos de ser fiel a nuestro Señor. Debemos de confiar plenamente a Él a tal punto de dar nuestras vidas por Él si fuera necesario sin titubear, así como hacían estos soldados. Y esa convicción, hermanos, tiene mucho poder. Esa convicción no en hacer que alguien se convierta, sino esa convicción de que confiamos plenamente en nuestro Señor y su mensaje, porque el Evangelio es poder para salvación. Eso es lo que nos dice Pablo en la epístola a los romanos. La iglesia debe de entender eso hoy, y la iglesia no lo hace. La iglesia quiere meterse en una área en la cual no le corresponde. Hacen estrategias para atraer a las personas, crea falsas conversiones, quiere hacer la iglesia atractiva al mundo, y cuando la iglesia hace eso no está mostrando confianza en su Señor, ni confianza en el mensaje que le fue encomendado. El mensaje es predicar el Evangelio y la salvación es de Jehová. A Él le corresponde llamar a sus escogidos. A Él le corresponde cambiar los corazones. A Él le corresponde la salvación. Nosotros no tenemos el poder para salvar. Nosotros somos simplemente mensajeros que debemos de ser fieles a nuestro Señor. Debemos de confiar en Él plenamente, con toda certidumbre de fe, como dice la palabra. Y entregar el mensaje del Evangelio de la manera más sencilla y más fiel posible. Esa es nuestra tarea, hermano. El resto es del Señor. No necesitamos acomodar la iglesia al mundo. La iglesia debe estar acomodada a la palabra. La iglesia debe estar acomodada al Señor, doblegada ante su Rey y dispuesta a dar la vida por Él. A esta necesidad que la iglesia necesita entender hoy, este pasaje responde, porque nos habla del oír del Evangelio y cómo todo está en las manos del Señor y cómo Dios tiene un remanente. Aún entre los israelitas había un remanente. Aún entre todas las naciones hay un remanente. Hoy sigue habiendo un remanente que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y a Él le ha placido utilizar a su iglesia para reunir a su pueblo. No a otro instrumento, es de su iglesia la que debe ir. Y cómo debe ir también Dios lo ha establecido. A través de la predicación del Evangelio. Este pasaje
que vamos a ver hoy, el contexto de este pasaje, es la incredulidad de Israel. Aún Pablo está tratando la incredulidad de Israel. Recuerda, hermanos, que dijimos el capítulo 9 y 11, trata la incredulidad de Israel. Cómo la incredulidad de Israel se concilia con las promesas de Dios, con la fidelidad de Dios, con lo que Dios había prometido en el Antiguo Testamento a Israel. ¿Será que Dios ha fallado a su promesa, decía Pablo? No. No, en el capítulo 9 Pablo nos dice de que Dios es soberano en la salvación. Y que Dios escogió a un Israel dentro del Israel, que nunca las promesas fueron o fue para todo el Israel étnico. Sino que si vemos nosotros en el Antiguo Testamento, Dios siempre habla de un remanente. Solamente un remanente iba a ser salvo. No todos los israelitas. Y luego Pablo nos dice que no por descender de Abraham uno es pueblo de Dios, sino que uno es pueblo de Dios, es heredero de la promesa por medio de la fe en Jesucristo. Y esta es la tensión la cual Pablo está desarrollando. Pablo nos dice que la incredulidad de Israel, nos dijo en el capítulo 9, estaba bajo la soberanía de Dios. Y era conforme a las profecías del Antiguo Testamento. O sea, Dios ya anunciaba que no todo Israel iba a responder con fe. Es más, que la mayoría iban a rechazar a su Mesías. Y eso nos dice Isaías 53. Recuerdan que mencionamos la famosa profecía del siervo sufriente. Ahora, a partir del verso 30 del capítulo 9 y todo el capítulo 10, Pablo también nos dice que a pesar que todo este rechazo de Israel, esta incredulidad de Israel estaba bajo la soberanía de Dios, también Israel era responsable por su incredulidad. Ellos rechazaron a su Mesías por el orgullo de sus corazones, por la rebeldía que había en su corazón, porque no doblaban sus rodillas ante su Mesías, porque no creyeron en las profecías del Antiguo Testamento, porque ellos querían establecer su propia justicia y no la justicia que es de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ellos quisieron hacer a su manera. Ellos no querían hacer a la manera de Dios. Y esa es la razón por la cual fueron condenados, por su propio rechazo. Ellos son responsables. Y estas dos verdades están en la Biblia. No la podemos conciliar nosotros como simples seres humanos, pero están ahí, ambas son verdad. Dios es soberano en la salvación, pero el hombre también es responsable en su respuesta. Y así, hermanos, Pablo nos dice hoy que es necesario proclamar el Evangelio. Y este es el primer punto, en los versos 14 y 15. También nos dice que la respuesta con fe no es de todos, que Dios ya había anunciado que la fe no es de todos. No todos iban a responder con fe. Este principio está en los versos 16 y 17. Y en los versos 18 y 21 nos dice que la razón del rechazo de las personas es la rebeldía en el corazón, es la dureza del corazón. Y esa es la razón por la cual rechazan el Evangelio. No es porque no conocen ni entienden, sino es porque son rebeldes y no quieren someterse a Dios. Esa es la verdad. Vayamos entonces, hermanos, al primer punto. Dice la palabra del Señor: ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? Y como dijimos, esto nos habla de la necesidad de proclamar el Evangelio. Nadie no va a salvarse sin la predicación del Evangelio. Y aquí nos podemos plantear esa famosa pregunta que todos nos hemos hecho seguramente alguna vez, y muchos a lo mejor se hacen todavía. ¿Qué pasa con aquellas personas que nunca escucharon el Evangelio? Una tribu en el Amazonas que nunca tuvo contacto con la civilización. ¿Qué pasa con esas personas? Y según la Biblia van a parar al infierno. Porque Pablo nos dijo en Romanos 1 que nadie tiene excusa. Porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Por tanto, Dios se ha revelado de una manera natural. Y Dios se ha revelado en la misma conciencia de las personas. Dijimos que cuando Dios creó al hombre puso su ley en su corazón. Y la misma conciencia del incrédulo, de aquel que nunca escuchó de Jesucristo, le dice que él está obrando mal cuando lo hace. Tiene un cargo de conciencia.
esa conciencia, son los destellos que aún quedan de la ley de Dios que ha sido puesta en su corazón. Por tanto, nadie tiene excusa. Y eso también nos lleva, hermano, a una carga a nosotros como iglesia. Nosotros sabemos de que nadie va a ser salvo si no escucha el Evangelio. Es a nosotros que se nos ha dado esa comisión de proclamar el Evangelio. Y de hacerlo confiando en Dios y confiando que el Evangelio es poder de Dios de salvación. Y no adecuarnos al mundo para atraer a los incrédulos y llenar la iglesia de falsas conversiones. Sino predicando el verdadero y el auténtico Evangelio y dejando en las manos de Dios la salvación. No es nuestra la salvación. Ahora, eso no niega de que somos responsables de llevar este mensaje. Nadie lo hará. Si nosotros no lo hacemos, nadie lo hará. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Acaso eso no es lo que Pablo nos está diciendo? ¿Cómo van a creer si nunca han escuchado? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Este es el papel de la iglesia. Aquí el contexto habla que la iglesia debe de enviar a las personas a las misiones, a plantar otras iglesias. Esa es tarea de la iglesia. No puede una persona simplemente irse por cuenta propia a plantar una iglesia. Debe tener el respaldo de una congregación. Debe tener el respaldo de personas que están con él, que le están apoyando. Debe haber un grupo de personas que estén ahí con él. No puede ser una persona en solitario que comienza una iglesia en su garaje. Él solo. No digo que Dios no pueda hacer eso. Pero no es al menos la manera, el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. Siempre es un grupo de personas, un grupo de creyentes que debe de formar una iglesia y debe de estar enviando personas. Inclusive es mejor enviar más de una persona a un lugar para comenzar una obra. Cristo es el que envía a las personas a predicar el Evangelio. Son mensajeros de la iglesia y de la gloria de Cristo. En el Nuevo Testamento vemos esto, hermanos. ¿Recuerdan el llamado de Pablo y de Bernabé en Hechos 13? Cuando la iglesia estaba orando, estaba ayunando, y luego el Espíritu Santo le revela a la iglesia que tenían que apartar a Saulo y a Bernabé para comenzar sus viajes misioneros. Ese es el modelo que debemos de practicar. Es la iglesia la que debe enviar. Es de la iglesia que deben de salir los hermanos que van a ir a llevar el Evangelio a otros lugares. Ahora, no necesariamente tenemos que pensar que vamos a ir al África o a la India o a la China. Y más todavía en nuestro contexto nacional. Si miramos en nuestro país, hablando de Paraguay, más del 90% de las personas no son cristianos. No conocen al verdadero Señor. No conocen el verdadero Evangelio. Prácticamente somos 7% de protestantes, y de los cuales la gran mayoría otra vez están en el error, abrazando todo tipo de evangelio, pensando de que Dios murió en la cruz para pagar sus deudas, o para darle salud o riquezas, o para darle un bienestar familiar. Hermanos, Dios no se hizo carne para eso. Dios se hizo carne para mostrar su gloria en su misericordia, en perdonar nuestros pecados. Y esa es la razón por la cual Cristo murió en la cruz. Para que Dios pueda revelarse y mostrar cuán misericordioso es. Cuán grande es su amor por su pueblo, por su iglesia. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es la manifestación más sublime de su amor. Ese es el propósito. Librarnos de Él mismo, de su ira venidera, que está sobre toda la humanidad. Porque toda la humanidad ha caído en Adán, Romanos 5, 12. Toda la humanidad está bajo la ira de Dios, porque cambiaron la gloria del Creador por la gloria de lo creado, de su creación. Romanos 1. Y esa es la razón por la cual Dios murió en la cruz. Esa es las buenas nuevas que la iglesia debe de llevar. Las buenas nuevas es un mensaje de paz.
¿Acaso no es el evangelio de la paz? ¿Acaso Cristo no es el príncipe de paz? ¿Acaso lo primero que nos dice Pablo es que es justificado con Dios? Justificado por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y qué le hace pensar eso, hermanos? Si el evangelio de paz, ¿qué quiere decir que había antes? Estamos en enemistad contra Dios. La humanidad está enemistada contra Dios. Es enemiga de Dios. No quiere ni puede obedecer a Dios. Romanos 8:7. Somos enemigos de Dios. Ahora, Dios nos ha dado el evangelio de la paz. Dios nos ha dado un mensaje para anunciar y rogar, como dice Pablo. Es como si fuera que Dios ruega por nosotros, porque somos embajadores de Cristo. Reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje del evangelio. Reconcíliense con Dios. Y es Dios mismo, es el que habla por sus enviados. Por eso los enviados tienen que estar conectados con la iglesia. Porque es Cristo mismo el que envía, es Cristo el que habla por nosotros y es Cristo otra vez el que opera en aquellas personas que escuchan. Toda la gloria es solamente de Él. Eso es lo que dice la palabra. Cristo habla por medio de sus enviados. Somos embajadores de Cristo. Dios ruega a través de nosotros. Cristo habla a través de nosotros. Y Él es poderoso en las personas que escuchan. Él le da la capacidad para escuchar la voz de Dios. Debemos de confiar solamente en Él, no en nuestras habilidades, no en nuestras capacidades, no en nosotros mismos, sino en Él. Y solamente en Él. Y Él ha dado la capacidad de alguna u otra manera a cada uno de los cristianos para predicar el Evangelio o testificar del Evangelio. Porque se supone que somos cristianos. También si somos cristianos se supone que hemos entendido el Evangelio. Si hemos entendido el Evangelio vamos a ser capaces de explicar el Evangelio a cualquier criatura. Muchas personas hoy dicen ser cristianas, pero ni siquiera pueden explicar el Evangelio en sus palabras. Discúlpeme, hermanos, pero yo dudo de esas personas. Porque si no has entendido el Evangelio, ¿cómo vas a ser cristiano? Es requisito entender el Evangelio. Es un mensaje racional, está en nuestro idioma, Dios usa la razón. Debemos de entender qué es el Evangelio. Debemos de poder responder a esa pregunta, porque ese mensaje es lo que utiliza el Espíritu Santo para darnos vida eterna. Sin el Evangelio no hay salvación. No hay salvación. Algunas verdades necesarias de este mensaje Dios ya nos habló en el mensaje anterior. Recuerdan que debemos de confesar que Jesucristo es el Señor y creer en nuestro corazón que Él resucitó de entre los muertos. Dijimos que ese es un credo cristiano antiguo, Jesús es el Señor, y que implica muchas verdades teológicas. Implica de que Dios es verdadero hombre, implica de que que Jesús es verdadero hombre, que Jesús es verdadero Dios. Si creemos que Él resucitó, implica que creemos que Él se encarnó primero, que Él vivió y que tuvo que morir. Porque para resucitar tuvo que haber muerto, para morir tuvo que haber vivido y para vivir tuvo que haber venido. Entonces hay una cadena lógica, hay unas verdades teológicas que están ahí de manera implícita. Debemos de creer en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y debemos de creer que Él es Yahweh, aquel nombre con el cual Dios se da a conocer, el nombre por el cual Él se revela, el nombre que dice que Él es. Que Él existe por sí mismo, que Él siempre existió, el que era, el que es y el que ha de venir. De eso nos habla el libro de Apocalipsis. Ese es Jesucristo. Y aquí Pablo relaciona el nombre de pacto, el nombre de Yahweh, con Jesús. Él es el Señor. Él es el eterno Hijo de Dios. Todas esas verdades debemos de creerlas en nuestro corazón. Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, cargando nuestros pecados, llevando la ira y la maldición que estaba sobre nuestras cabezas. Por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él.
hay una sustitución, hay un glorioso intercambio, como dice el himno. Y vimos que no solamente ocupó nuestro lugar en la muerte, sino ocupó nuestro lugar en la vida. Porque Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer, que es obedecer perfectamente la ley de Dios. Dios demanda la obediencia perfecta de sus criaturas. Y ningún ser humano puede hacerlo. El único que pudo hacerlo es Cristo. El Cordero sin mancha, sin pecado, perfecto. Hay una doble imputación. Hay dos cosas que Jesús nos da. Su justicia perfecta y el pago de nuestros pecados. Y esas dos cosas debemos de creer, hermano. Es por eso que nuestra salvación no depende de nada que nosotros podamos hacer. Es un regalo gratuito y eso es lo que los judíos no entendieron. Eso es lo que Israel no entendió y por eso rechazaron a su Mesías. Ellos en el orgullo de su corazón querían ganarse la justicia de Dios con su propia obediencia, algo que nunca iban a poder hacer. Ellos no tenían la humildad suficiente para recibir el regalo de Dios. Las riquezas en gloria que Jesucristo nos da a través de la fe, iniciando con el perdón de pecados y terminando con la vida eterna. Este es el mensaje que nosotros debemos de llevar a las personas. Primeramente es el mensaje que debemos de creer. Debemos de creer que Jesucristo es el Señor, que Él murió y resucitó de entre los muertos para ser Señor. Toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra, dice la palabra. Debemos de llevar este mensaje, debemos de confiar en este mensaje, debemos dejar en las manos de Dios este mensaje, debemos de abrir nuestra boca y decir lo que la Biblia dice y luego aferrarnos a Dios. Eso va a ser, hermanos, que cada vez que quiera predicar el Evangelio, bañes de oración. Porque vas a tener ese entendimiento de que no depende de vos. Y vas a estar rogando a Dios para que despierte el corazón de esa persona. Así como Dios hizo con el corazón de Lidia en Filipos, cuando fue Pablo, en Hechos 16. Dios agarró el corazón de Lidia y hizo que esté atento al mensaje que Pablo estaba entregando. Dios lo hizo. Y Dios hace eso a través de la oración. Nosotros debemos de clamar al Señor cuando presentamos el Evangelio. Debemos de orar a Dios por las personas que están a nuestro alrededor, en tu trabajo, en tu facultad, en tus vecinos, con las personas que te relacionas día a día, para que Dios se digne utilizar tu vida para testificar de Cristo. De alguna u otra manera. No depende de tu habilidad, no depende de cuánto sepas hablar. Depende solamente de Él y de su mensaje. Cuán fiel es tu predicación a su mensaje, al mensaje que Él nos entregó. Y el resto Él lo va a hacer. Cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, dice Pablo, mencionando una profecía de Isaías 52, 7. El contexto no habla, Isaías está profetizando cuando Judá es libre del exilio. Y viene un mensajero. En aquel tiempo los mensajeros iban corriendo, anunciando, llevando los mensajes de ciudad en ciudad. Y él ve a un mensajero que está trayendo la buena nueva de paz, que el exilio terminó y que ahora van a poder volver otra vez a Jerusalén. Esa es la profecía de Isaías. Ahora, lo que ese mensajero, el mensaje que trae, lo que pone más feliz en realidad a los judíos, no es saber que el exilio terminó en sí mismo, sino que él dice más abajo que Dios reina. Dios reina, el reino mesiánico se ha instaurado. Entonces tiene una aplicación escatológica, una aplicación en el futuro. Dios le está diciendo a su pueblo que por más que esté Nabucodonosor, que por más que esté Ciro o Darío, que por más que hayan todos los imperios humanos, Dios reina. Él está sentado en su trono. Y ningún imperio es mayor al de Él. Él es el que pone y quita reyes. Todos los reyes de la tierra al final terminan haciendo su voluntad, aún sin saberlo.
Él conduce, dice, el corazón de los reyes como los canales de agua. Los lleva, los inclina para que cumplan su voluntad y su propósito eterno. Ese es nuestro Dios. Y ese es el mensaje que implica el Evangelio. No solamente es la reconciliación, no solamente es que ha llegado la paz, sino que Dios reina. Ese es el Evangelio, hermano. El Evangelio es el Evangelio del reino. ¿Acaso eso no predicaba Juan el Bautista? ¿Acaso eso no era lo que Jesús anunciaba? Arrepentíos y creed en el Evangelio porque el reino de Dios se ha acercado. Ese es el mensaje de la profecía. Esas son las buenas nuevas. No solamente de paz, sino que Dios reina. El Hijo de David vino a establecer su trono. La profecía mesiánica se ha cumplido. El Rey esperado ha llegado sentado en un pollino de asna. Ese es Jesús. Solamente que el reino que Él trajo es un reino espiritual, no es un reino de este mundo, como le dijo a Pilatos. Y eso es lo que los israelitas no entendían. Ellos esperaban un reino político y terrenal. Y eso es lo que hizo que rechazaran el nuevo pacto. Ellos no entendieron que el pacto mosaico tiene solamente una aplicación terrenal. Que su propósito era establecer al Mesías y establecer la promesa dada a Abraham, por el cual todas las naciones iban a ser benditas a través de su simiente. Gálatas 3:16. Esa simiente es Cristo. Cuán hermosos, hermanos, son estos pies. Y ilustrando un poco, imaginándonos en aquel tiempo, sabemos, hermanos, que no había bota, no había calzados que cubrían totalmente los pies, eran sandalias. Y estos muchachos estaban corriendo como 20, 25, 30 kilómetros con sandalias. De hermosos físicamente seguramente no tenían nada de esos pies. Seguramente estaban ensangrentados, llenos de callos, sucios, llenos de polvo. Pero no es los pies en sí lo que son hermosos. No somos nosotros, hermanos, los que somos hermosos o tenemos algo digno, algo lindo que apreciar. Es el mensaje que llevamos. Y eso es lo hermoso y lo bello. El mensaje de paz, el mensaje que Dios reina. Dios es el que reina. Su reino ha llegado, su reino está entre vosotros. Debemos de ir y predicar el Evangelio, entendiendo que la obra depende de Él, entendiendo que Dios es el que habla a través de nosotros cuando somos fieles a su mensaje, entendiendo de que Dios con su poder va a hacer que las personas respondan con fe al Evangelio. Debemos de entender esto. Los israelitas no entendieron tampoco esto. Y este es el segundo punto. La fe no es de todos. La fe no es de todos. ¿Cuántas veces, hermanos, caímos en el error de intentar convertir a las personas por nuestra fuerza? Y queremos agarrarle así del cuello a veces, ¿verdad? Para que crean en el Señor Jesucristo, para que abandone sus pecados. ¿Cuántas veces hemos caído en ese error? Por no confiar en el mensaje. Porque cuando caemos en ese error estamos demostrando que en realidad confiamos en nosotros. Y no en el Señor, y no en su mensaje, y no en su palabra. Es Él el que da nuevos corazones. Es Él el que nos capacita a creer. Si Él no lo hace, no hay manera que un ser humano pueda cambiar. ¿Cambiará el leopardo su piel? Dice Jeremías. ¿Cómo ustedes, estando habituados a hacer el mal, van a hacer el bien? Necesitan nacer de nuevo. Y esa es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, que obra cuando somos fiel al Evangelio. Mientras más fiel seamos al Evangelio, mientras más conozcamos a Dios, a Cristo y a su mensaje, más poder saldrá de nuestra boca. Esa es la realidad. Sin embargo, no todos van a obedecer al Evangelio. Isaías dice en el capítulo 53:1, acá Pablo cita de nuevo a Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Y de nuevo esto aplica a la condición de Israel. Recuerdan, la mayoría de los israelitas habían rechazado el Evangelio, pero no todos. Hubo un remanente que creyó en el Mesías. Y lo dijimos, comenzando por los apóstoles. Los apóstoles no eran griegos ni romanos, eran judíos. La iglesia primitiva en su mayoría estaba en Jerusalén, eran judíos. La persecución hizo que la iglesia salga de Jerusalén y vaya y cumpla la comisión de ir por Samaria y por ahí hasta el fin de la tierra, conocida en aquel tiempo. No todos van a creer en el Evangelio. Solamente el remanente de Dios, solamente los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Hechos 13, capítulo 13, verso 48 dice que los gentiles oyendo esto, el Evangelio, se regocijaban y glorificaban, fíjense, la palabra del Señor. No dice al evangelista, no dice al pastor, no dice a la persona que entregó el mensaje. No le dijeron, ahora ustedes somos hijos de vos, tú eres nuestro Padre. No, glorificaban la palabra del Señor. Porque ellos entendieron bien que esas personas no venían a entregar un mensaje propio, sino un mensaje que les fue encomendado. Eran embajadores, eran heraldos, eran simplemente mensajeros que corrían y corrían y corrían llevando el mensaje de las buenas nuevas. El mensaje de la paz, el mensaje que Dios reina, anunciando la liberación de nuestros pecados. El exilio ha terminado. Ya podemos regresar a la casa de nuestro Padre. Ese es el anuncio. Y los gentiles glorificaban la palabra del Señor. Y dice luego, Hechos 13:48, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes son los que creyeron? Aquellos que estaban ordenados para vida eterna. Hermanos, la soberanía de Dios en la salvación debe de darnos un descanso y un reposo en todo lo que hacemos. Y contrariamente a lo que algunos piensan que puede anular la evangelización, al contrario, la potencia. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que Dios tiene un pueblo allá afuera. Nosotros sabemos que algunos van a responder o sí porque Dios los ha escogido. Nosotros sabemos que esas personas van a creer porque Dios los ha ordenado para vida eterna. Es una garantía, tenemos un resultado garantizado que no depende de nosotros sino de Dios. Y eso nos impulsa a llevar su evangelio, nos impulsa a testificar de Cristo, porque sabemos de que Él tiene un pueblo que salvar. Sabemos, hermanos, eso fue lo que impulsó a los primeros misioneros. Todos los primeros misioneros, al menos lo que son los padres, el padre de la misión moderna que es William Carey y todos los que siguieron ese modelo de misiones que hasta hoy está presente, creían firmemente en la soberanía de Dios. Y iban a la India, iban a la China, y iban a todos esos lugares, al África, porque sabían de que Dios tenía un pueblo allí. Y sabían que solamente llevando el evangelio ese pueblo iba a responder. Que no había manera. Alguien tenía que ir y llevar el mensaje, porque solamente la salvación es por medio de la predicación del evangelio. Dios ya ha determinado todo, ya ha determinado el final, Él ya lo sabe todo, pero Él también ha determinado los medios por el cual va a llegar ese final, y no podemos anular el medio. El medio por el cual Dios va a juntar a su pueblo es la predicación del evangelio. Y es su iglesia la que está encomendada para llevar esa tarea. No van a ser los ángeles del cielo. Somos nosotros los que tenemos que predicar el evangelio. Esta doctrina bien entendida nos impulsa, hermanos, porque sabemos que vamos a ser exitosos en nuestra empresa. Sabemos de que las personas van a responder porque Dios los va a llamar eficazmente. Hablamos de Lidia, eso está en Hechos 16, dijimos cuando Pablo sube a Filipos. Dice,
que esta Lidia estaba oyendo la predicación de Pablo, Hechos 16:14, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Fíjense, hermano, el Señor fue el que abrió su corazón. ¿Por qué pensás que vos creíste y tu vecino no? ¿Alguna vez te hiciste esa pregunta? ¿Por qué pensás que vos creíste en Jesucristo y ese tu vecino que te pone amablemente reggaetón hasta las 2 de la mañana no cree en Jesucristo? ¿Por qué pensás? ¿Porque son más buenos? ¿Porque son más lindos o más linda? ¿Por qué pensás que vos respondiste con fe y tu vecino no? ¿Cuál es la diferencia entre ustedes dos? Porque Dios te llamó eficazmente, esa es la respuesta. Porque el Espíritu Santo vino y abrió tu corazón para que estés atento al Evangelio y puedas creer. Y esa es la única diferencia. Entre un cristiano y un no cristiano no hay ninguna diferencia. Ambos son pecadores, la diferencia la hace Cristo. Entre Judas y Pedro no hubo ninguna diferencia, ambos negaron al Señor. La diferencia fue que Jesús le dijo: yo rogaré que tu fe no falte. Y a Judas no rogó por Judas. Es Jesús el que marca la diferencia. No somos ninguno de nosotros. Todos nosotros somos pecadores y merecedores del infierno, si es por nuestro mérito. Es por su gracia que somos salvos, por medio de la fe en Él. Algo que Él hizo posible cambiando nuestro corazón, porque estábamos ordenados para vida eterna. Y Dios tiene un pueblo. Hermanos, tenemos una familia afuera. Nuestra familia está afuera y debemos de ir por ella. ¿Acaso si tu hijo no está afuera y está perdido, no vas a ir a buscarlo? Tenemos muchas familias que están perdidas afuera, que van a responder al llamado, y eso es lo que tiene que hacer la iglesia, ir por su familia. Que están en todas las naciones, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿De qué oír habla acá Pablo? Ya sabemos que la fe no es de todos, pero sabemos que hay personas que van a tener fe. Hay un oír especial. ¿Recuerdan que Jesús cada vez que hablaba a las multitudes decía: el que tenga oídos para oír, oiga? ¿Nunca le llamó la atención esa frase? ¿Por qué Jesús dice: el que tenga oídos para oír, oiga? Y probablemente porque hay algunos que no tenían, ¿verdad? Ahora, ¿será que no tenían el sentido auditivo natural? No creo, yo creo que escuchaban todos. Está hablando de un oír especial. Está hablando de un oír espiritual. Está hablando del oír obrado por el Espíritu Santo, así como obró en el corazón de Lidia. Está hablando de ese oír. No todos van a responder, pero van a haber personas que sí tienen oído para oír. Esas personas a las que Dios va a despertar a vida. Y son por ellos que debemos de ir. Y sabemos que van a responder, hermanos. Si Dios puso una iglesia aquí, es porque tiene un pueblo aquí. Dios es soberano, Dios ordena cada detalle de nuestras vidas. Si hoy tomaste un café en la mañana, es porque estaba bajo la soberanía de Dios que lo hagas. Ni siquiera un pelo cae de nosotros al piso, sin que Él lo sepa, dice la palabra. Ni un pajarito cae al suelo, sin que el Padre lo permita. ¿Se dan cuenta del nivel de control soberano que tiene Dios sobre su creación? Dios sustenta toda la creación con el poder de su palabra. Si Dios suelta su creación, dejamos de ser. Eso es lo que dice la palabra. Ese es el sentido de ese texto. Dios controla absolutamente todo. Dios tiene cuidado de nosotros. Eso es lo que nos da confianza. Hermanos, yo no voy a poder despertarme una mañana si yo dudo de la soberanía de Dios. Si Dios no es soberano en su creación, ¿qué garantiza entonces que se cumplan sus promesas? ¿Qué garantiza si no es Él el que manda? ¿Qué garantiza, hermanos? Absolutamente nada garantiza. Dios tiene que ser soberano porque eso lo hace Dios. Si Dios no es soberano, Él no es Dios. Esa es la realidad y esa es nuestra confianza.
Ahora, Él es el que obra este oír. Y Jesús nos da a entender eso. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Nosotros debemos de llevar la semilla y plantar la semilla, regar las semillas. Pero la respuesta no está en nuestras manos. Algunos caen al costado del camino, dice. Otros caen donde hay rocas y no hay suficiente profundidad. Otros caen entre espinos y con el tiempo se ahogan. Se entretienen en las riquezas de este mundo y se pierden. ¿Cuántas iglesias vemos así, hermanos? Que comenzaron bien en un tiempo y luego vinieron todas esas mentiras del diablo, el evangelio de la prosperidad y todas las mentiras de Satanás, y iglesias enteras caen en el error. Esas son las que cayeron sobre espinos. ¿Cuántas personas al comienzo con gozo reciben el evangelio y ante la primera persecución o dificultad o aflicción abandonan la fe? Porque nunca en realidad estuvo enraizada en su corazón. Algunos ni siquiera recuerdan. Vos le predicás el evangelio y al día siguiente ni recuerdan lo que le dijiste. Esas son las que caen al costado del camino. Jesús está diciendo esto, estoy simplemente parafraseando a Jesús. Sin embargo, algunas van a caer en tierra firme, en tierra fértil, y van a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Quién cree, hermanos, que hace que esa tierra sea fértil? Dios. Él es. Y si piensas examinarte cómo has orado hasta este tiempo, te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo te llevó a orar de esa manera. ¿Cuántas veces habrás orado por tu pariente y habrás dicho esto? Señor, por favor, haz que escuche el Evangelio. Señor, por favor, toca su corazón. ¿Cuántas veces lo hiciste? Como el Espíritu Santo sí te lleva a una teología correcta. Él sí te lleva a orar de una manera correcta. No creo que haya orado una vez, Señor, yo le quiero cambiar, Señor, haz que yo pueda cambiarle. No, nunca oramos de esa manera. Siempre pedimos a Dios que toque su corazón. Así como tocó el corazón de Lidia. Así como tocó nuestros corazones en algún momento de nuestras vidas. Ahora, esa obra de Dios es solamente a través del Evangelio. La fe viene por el oír y el oír espiritual por la palabra de Cristo, por el mensaje de Cristo, por la persona y la obra de Cristo. Nada más te puede salvar. Si piensas que fuiste salvo por otra cosa, estás engañado o engañada. Solamente Cristo y su mensaje puede salvarte. Nadie más. Es el único mensaje al cual Pablo dice que es poder de Dios para salvación. Romanos 1, 16 y 17. Es el Evangelio. Es la justificación por medio de lo que Jesús es y lo que Jesús hizo a nuestro favor. No hay otra manera de ser salvo. Fíjense, hermanos, cuán soberano es Dios en esto y cuánto debe de estar nuestra confianza en Dios, en llevar el Evangelio, en predicar el Evangelio. Jesús enseñó en Mateo 13, 10 al 16, una verdad impresionante. Los discípulos se le acercaron a Jesús después de que Él estaba enseñando y le preguntaron, Maestro, ¿por qué enseñas en parábolas? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no le decís directamente? ¿Por qué hablas en parábolas? Y Jesús le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Qué duras palabras. Cuánta soberanía muestra Jesús en la salvación. ¿Por qué les habla así? Y porque a ustedes les he dado a conocer el misterio del reino, a ellos no. A ellos no. A ellos no. Por eso le hablo en parábola, dice en el verso 13, Mateo 13. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden.
De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Fíjense que eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Estaba profetizado, hermanos. Y la razón no es solamente la soberanía de Dios. Sigue el mismo esquema que Pablo sigue en Romanos 9 y 10. Primero atribuye a la soberanía de Dios. Y luego dice que por la dureza de su corazón no oyen. Es un rechazo voluntario. Ellos se endurecen, ellos son rebeldes y desobedientes y por eso no pueden oír el Evangelio, por eso no pueden ver al Mesías, por eso no pueden ver los misterios del reino. De nuevo, estas dos verdades están en una tensión y van a seguir estando en esa tensión en el momento que predicamos el Evangelio. Dios es soberano en la salvación, pero también las personas son responsables de su respuesta al Evangelio. No van a tener excusa delante de Dios. No lo van a tener. Porque en el fondo saben que están rechazando porque aman más las tinieblas que la luz, como dice Juan 3. Aman su pecado, aman su vida, no quieren someterse a Dios. Quieren ser el Señor y amo de sus vidas. Ellos quieren seguir reinando y para ellos que Dios reina no es una buena noticia. El Evangelio del Reino no es una buena noticia para ellos porque no quieren entregar el trono de sus vidas, el trono de sus corazones. Quieren seguir haciendo y viviendo como a ellos les place. No quieren doblar sus rodillas ante su Rey. Esa es la razón. Y por eso viendo no ven y oyendo no oyen. Y aún lo que tiene les es quitado. Hermanos, era un juicio sobre Israel, la venida del Mesías. Pedro aplica la profecía de Joel del día del Señor. Y el día del Señor es el juicio de Dios. Dios estaba juzgando a su pueblo. Dios estaba maldiciendo a todos aquellos israelitas que rechazaron a sus Mesías. Por eso Pablo dice que si fuera posible, él quería ser anatema en lugar de Israel. Ellos estaban siendo juzgados por Dios. El día del Señor había llegado y no se dieron cuenta. Pablo citó a Joel 2:22 en el verso 13 de Romanos 10. Que en aquel momento, en el día del Señor, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y ellos no invocaron el nombre del Señor. Ellos rechazaron a su Mesías. Y muchas personas rechazan a su Rey. No invocan el nombre de su Señor. No lo hacen. Y no pueden ser salvos. Si no crees que Jesús es tu Rey, tu Señor, no puedes ser salvo. Si piensas que eres cristiano y vives como te place, no puedes ser salvo. Él tiene que ser tu Señor, no solamente tu Salvador. Él es el dueño absoluto del universo. Él es Yahweh, el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el Rey, el reino ha llegado. Ese es el mensaje. Tienes que creer que Jesucristo es el Señor. Fíjese que no dice que Jesucristo es tu Salvador. Dice, tienes que creer que Jesucristo es el Señor. Es el Curios. Es el dueño absoluto de tu vida, de tu alma, de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus acciones, de tus planes, de tu familia, de tus hijos, de tu casa, de tu trabajo, de todo. Ese es el verdadero cristiano, esa es la verdadera evidencia de salvación. Si crees que Jesús es el Señor. Y no todos van a creer ese mensaje por la dureza de su corazón. Muchos van a escuchar, pero no van a oír. Muchos van a mirar, pero no van a ver a Cristo. Y es por la dureza de su corazón. No podemos culpar, aunque Dios es soberano, no podemos culpar a la soberanía de Dios. Porque en su soberanía, Dios nos hace responsables. Y adivinen qué, somos responsables. Porque Él lo dice. Porque Él es el que manda. Esa es la verdad, hermanos.
La razón entonces del rechazo, y este es el tercer punto, es la rebeldía del corazón, es la dureza del corazón. Ese es el motivo por el cual Israel rechazó a su Mesías, y ese es el motivo por el cual las personas rechazan el Evangelio. No porque no escuchan o porque no entiendan, porque es esa dos objeciones a la que Pablo responde aquí, en el verso 18 y en el verso 19. No, era porque Israel no había escuchado. Y Pablo acá cita y utiliza como una hipérbole el Salmo 19. El Salmo 19 nos dice que por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Nos habla de la revelación natural de Dios. Y está aplicando a los israelitas. Pablo está diciendo aquí que todos los israelitas, que todos los judíos en Jerusalén y en toda la diáspora, en todo el imperio romano, han escuchado el Evangelio. Por todos lados ha salido el Evangelio. Ellos no tienen excusa, ellos han escuchado de Jesucristo. No es porque no han escuchado, no es que Israel rechazó el mensaje porque no lo escuchó. Sí lo escucharon, por toda la tierra salió su voz. Dice Pablo, en Colosenses 1:23, él también dice: el evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Pablo está hablando de una manera exagerada, es una figura literaria que se llama hipérbole. Pero lo que él está mostrando aquí es que todas las personas escucharon, todo el mundo conocido en aquel tiempo ha escuchado, todos los judíos en todos lugares escucharon de Jesús. Israel no tiene excusa, eso es lo que está diciendo Pablo. Ellos tenían la revelación natural como todos los seres humanos, eso ya los deja sin excusa. Y además de eso tenían el Antiguo Testamento. Fíjense, hermanos, que en estos capítulos 9, 10 y 11, Pablo cita muchísimo el Antiguo Testamento para argumentar el Evangelio. Y los judíos tenían las profecías. Esa era la ventaja de ser judío. De ellos eran los padres, de ellos eran los pactos, de ellos eran las promesas, de ellos es el Mesías. Hasta Cristo vino de ellos. No había excusa. Ellos han escuchado el Evangelio y hoy ninguno de ustedes tiene excusa delante de Dios. Absolutamente todos han escuchado el Evangelio. Por tanto, todos son responsables en su respuesta delante de Dios. No van a tener excusa en aquel día. Y muchas personas no van a tener excusa porque han escuchado el Evangelio. Luego nos dice también Pablo que Israel es culpable porque no es que no ha entendido, sino que ha entendido el mensaje. Dios le había dicho que le iba a provocar a celos con un pueblo que no era pueblo. Lo que estaba pasando históricamente en ese momento se ajustaba perfectamente a las profecías del Antiguo Testamento. Israel tenía que saber que era el tiempo de su Mesías por lo que estaba pasando. Dios estaba trayendo un juicio. Dios estaba trayendo un pueblo que no era pueblo para poner celoso a Israel a causa de la idolatría de Israel. Así como Israel abandonó a Dios, ahora Dios lo estaba abandonando por los gentiles. Estaba aplicando esa profecía que sí iba dirigida a Israel, pero ahora lo está extendiendo y aplicando también a los gentiles. La profecía de Isaías 65. Israel era culpable, no tenía excusa, era la rebeldía de su corazón. Escucharon el Evangelio, entendían el Evangelio, pero en la dureza de su corazón lo rechazaban. Todos los profetas hablaron de ese tiempo, hablaron de Jesucristo. Aún Dios les dio lo que iba a pasar históricamente en ese momento, que ellos se iban a poner celosos de los gentiles. Y hasta eso estaba pasando. Viendo no veían, ni escuchando no oían. Eran juicio de Dios sobre Israel. Fíjense, hermanos, que dice en el versículo 20:
citando a Isaías, que fue hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Dios hace un contraste tan grande. Ustedes escucharon, ustedes conocen y me rechazaron. Sin embargo, los gentiles ni sabían quién yo era, ni nunca escucharon de mí, pero ellos sí aceptaron mi mensaje. El Señor está haciendo un contraste. Ellos eran unos paganos, adoraban dioses falsos, jamás escucharon de Yahweh, jamás tuvieron la Torá, los padres, los pactos, las promesas. Sin embargo, ellos sí respondieron y ustedes no. Ustedes que tenían todo, rechazaron a su Mesías, no creyeron en la palabra de su Dios. Eso es lo que el Señor le está diciendo a los israelitas. Sin embargo, en su infinita misericordia, Dios dice en el versículo 21 acerca de Israel: todo el día extendí mis manos. Y eso sigue aplicando hasta hoy y en ese tiempo. Hermanos, no es que hay un corte, hay un lapso intermedio, Israel fue totalmente rechazado y ahora es la iglesia nomás. No, la puerta sigue estando abierta para los judíos. Cualquier judío que hoy cree en Jesucristo es salvo y forma parte del pueblo de Dios. Y en aquel tiempo también la mano del Señor nunca se cerró a Israel. El rechazo nunca fue completo, sino parcial. Dijimos que muchos judíos han creído en ese tiempo y hoy muchos judíos creen en Jesucristo y forman parte de la iglesia. Habíamos dado la imagen, recuerda, de los andamios en el sermón pasado. Los israelitas eran los constructores. Y una vez que se terminó la casa, una vez que vino el Mesías y se estableció la promesa, ellos fueron invitados a vivir dentro de la casa. Sin embargo, ellos querían seguir siendo constructores y rechazaron entrar a vivir en la casa. Esa casa es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, es Jesús. Nosotros estamos en Él y todo judío que cree está también en Él. Hoy la iglesia está formada por judíos y gentiles. Efesios 2. Dios unió dos pueblos en uno solo, en Jesús. Quitó la barrera intermedia que nos separaba. No podemos volver a levantar esa pared. Cristo la echó y de dos pueblos hizo uno. Y los judíos no entendieron eso. Los judíos pensaban que si vos ibas a ser el pueblo de Dios, tenía que hacerte judío. Tenía que practicar todas las leyes de Moisés, tenía que circuncidarte y celebrar todas esas fiestas, tener un candelabro, un kipá y una bandera de Israel. Y no era así, nosotros somos gentiles. Hoy la iglesia no tiene una nacionalidad. Dios no tiene nacionalidad, hermanos. Dios es Yahweh antes del tiempo. Antes que exista el tiempo y la materia, Él ya existía eternamente. Abraham no era israelita. A él fue dado las promesas y la ley no la anula. Al contrario, es un medio por el cual se establece la promesa. Ese era su propósito. Ese era su propósito. Debemos de entender, hermanos, de que Dios hoy sigue extendiendo su misericordia. Aún aquellas personas que le rechazan. Aún aquellos judíos. Si hoy un judío confiesa que Jesucristo es el Señor, será salvo. Y entrará a formar parte del pueblo de Dios, que es la iglesia. Por siempre y para siempre la iglesia. De toda tribu, lengua y nación. Esa es la imagen que nos da Apocalipsis. Y hoy también nosotros, hermanos, esa es nuestra esperanza. Dios sigue extendiendo su misericordia. No debemos de perder la esperanza por aquellas personas que rechazan a Jesucristo. ¿Quién de nosotros aceptó el Evangelio a buenas y primeras? ¿O la primera vez que alguien ya te predicó? ¿Ya aceptaste a Jesús? ¿Ya lo recibiste como tu Señor? ¿Confesaste tu pecado y te abrazaste solamente a Él? ¿Verdad que ninguno de nosotros? Ninguno de nosotros. Algunos años fuimos expuestos al Evangelio y luego Dios obró. Algunos quizá de una, como se dice. De una respondieron.
Pero ese no es el patrón. Dios sigue extendiendo su misericordia aún a aquellos rebeldes, aún a aquellos que les obedecen, aún a aquellos que le niegan, aún a aquellos que blasfeman contra Él. Dios es capaz de convertir, hermano, hasta un ateo. Y hay testimonio de eso. ¿Cuántos ateos vemos en internet que se convierten a Cristo? Después de años y años de militar al favor del ateísmo. ¿Eso a ustedes no les sorprende, hermanos? Para mí eso es humillante a todo lo que se llama ateísmo. Que una persona de 20, 30 años estuvo militando en el ateísmo y luego confiese que Jesucristo es el Señor. Cómo Dios humilla a los soberbios. Esa es la verdad. Y eso debe de llevarnos a no perder las esperanzas. Dios en algún momento va a salvar por esos parientes, nuestros padres, hermanos, tíos, abuelos, abuelas, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, por los cuales estamos orando y a los cuales estamos testificando. En algún momento Él los va a despertar a vida. Mientras haya vida, hay esperanza. Y debemos de seguir predicando el Evangelio. Esa es nuestra esperanza, hermanos. El oír es del Señor, aunque nosotros debemos de llevar el mensaje. El oír es del Señor. La fe es algo que Él obra en nuestros corazones, es una capacidad que Él nos da. Nosotros debemos de creer, somos responsables en la manera en que respondemos al Evangelio, pero es Dios el que nos capacita, el Dios el que nos despierta de muerte a vida. Somos responsables entonces en nuestra respuesta también. Y mucho más nosotros, la iglesia, somos responsables de llevar el Evangelio a toda criatura. Y nuestra confianza es que Dios tiene un pueblo afuera. Dios tiene un pueblo a quien va a llamar y lo va a hacer a través de la predicación del Evangelio. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Señor, ayúdanos a confiar en ti, solamente en ti. Y a poner lo mejor de nosotros para ser fieles en la presentación del Evangelio. Señor, que seamos expertos, que podamos conocer profundamente todas tus riquezas que están en el Evangelio, para poder presentarlo de la mejor manera posible, en la manera más sencilla y fiel, confiando en que tú vas a obrar, Señor, en que tú aún extiendes tu misericordia hoy, en que tú tienes tus escogidos, en que tú tienes un pueblo al cual vas a llamar a través de la predicación del Evangelio. La fe, Señor, es nuestra responsabilidad, pero es una responsabilidad que solamente podemos cumplir cuando tú nos das un nuevo corazón. Un nuevo corazón que tú obras por medio de la predicación de tu palabra, de tu mensaje, de Cristo y su mensaje. Una fe que es una respuesta de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Enséñanos, Señor, tu Evangelio cada día más y ayúdanos a poder llevar la palabra, así como a ti te agrada, Señor, poniendo nuestra confianza en ti y no en nosotros ni en ningún hombre. En el nombre de Jesús.